Amigas fantásticas, las saluda una vez más Noemí Gutiérrez. El día de hoy platicando en su estudio con Lupita Falcón, una mujer fantástica que tendremos el próximo 7 de septiembre en nuestra siguiente reunión aquí en Los Mochis con las mujeres fantásticas que ese día se darán cita para pues escuchar a Lupita y escuchar a varias invitadas más. ¿Cómo estás, Lupita? Bienvenida. Muy bien, Noemí. Igualmente tú, bienvenida aquí a mi consultorio. Muchas gracias por esta entrevista, ¿sí? Y aquí estamos siempre para recibirlos a ti y a todas las mujeres fantásticas y a todo quien guste venir. No, por supuesto que tendremos que estar aquí porque es mucho lo que ayudas tú a la gente con tus consultas y con todo lo que compartes con ellos, y eso es importante destacarlo. Así que pues vamos a platicar de eso, un poquito de todo, si te parece. Esta charla tiene la finalidad de que la gente te conozca un poco más. ¿Quién es Lupita Falcón? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Es de Mochis? ¿Es de otra ciudad? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, ¿sí? Llegué aquí a los 4 años. Vengo de una familia, somos 3 hermanas. Mis papás siempre vivieron en la Ciudad de México, así que traigo costumbres muy de México, hasta las comidas. Mis 2 hermanas y yo somos muy unidas, aunque somos muy distanciadas, pero muy unidas. Viví una infancia muy, muy feliz. Vengo de una familia muy estructurada y con muchos valores, ¿sí? Fuimos niñas muy, muy cuidadas. Entonces, pues fue maravillosa. Nosotros salíamos prácticamente 5 veces casi al año de vacaciones, casi siempre hacia el sur a ver a la familia, y de ahí nos dispersábamos a otros lados. Entonces, una infancia muy bonita, ¿no? ¿Era la familia nuclear ideal? Sí, fue la familia nuclear ideal. Tan así que para mí mi papá era mi Dios, y yo dije, yo me voy a casar con un médico, porque yo creía que si yo me casaba con un médico iba a ser igual que mi papá. ¿Tu papá era doctor? Mi papá era médico. Ajá. Entonces yo dije, si yo me caso con un médico, eso que sueñas como niño. ¿Eso soñabas? Sí, va a ser igualito que mi papá. Lógico que no, ¿verdad? No, pues porque mi papá era único y era único e irrepetible, ¿no? Claro. Entonces yo dije, yo voy a buscar a un médico. Y ese era mi médico. Cuando eras pequeña, ¿soñabas con el matrimonio, con la vida en familia o con la empresa? ¿Con qué soñabas? Con las dos cosas, porque mi papá como éramos 3 mujeres, mi papá nos hizo pensar en una profesión. Entonces, siempre nos inculcó la idea de que fuéramos profesionistas. Entonces, siempre nos decía cómo nos visualizábamos y en qué carrera nos visualizábamos. Mi papá fue muy adelantado para su época en todos los sentidos. ¿Y tu mamá? Los dos. ¿Tu mamá era profesionista también? Mi mamá no era profesionista, pero era una mujer autodidacta. Mi mamá leía un libro por semana. Entonces, porque como mi papá era muy instruido culturalmente, aparte de ser médico, él hablaba perfectamente el inglés y medianamente el francés. Entonces mi mamá nunca se quiso quedar atrás de mi papá. Entonces, culturalmente mi mamá era una mujer que le podías preguntar de todo, ¿no? Por lo que leía. Entonces, pues nosotros vivimos dentro de esa cultura que le podíamos preguntar a los dos lo que fuera, y nos lo contestaban los dos. ¿Como pareja eran un ejemplo para ustedes? ¿No era una pareja que, como las que hay mucho ahora, que discuten hasta en la calle y delante de los hijos no tienen ningún cuidado?
te voy a contar una anécdota. En una ocasión, yo siempre teníamos que tocar para entrar al cuarto de mis papás, y de repente yo entré sin tocar. Me dijo mi mamá que por qué no había entrado. ¿Que por qué no habías tocado? Que por qué no había tocado, perdón. Entonces me disculpé y vi que mi mamá estaba durmiendo en el suelo. ¿Por qué estás durmiendo en el suelo? Y me dice, porque tengo dolor de espalda, mija, ¿sí? Ah, ok. Y ya cuando crecí, me di cuenta que han de haber tenido un desacuerdo, pero ni oímos una pelea, ni oímos gritos, ni oímos absolutamente nada. Nunca los vimos discutir. Todo fue dentro de esa recámara. Qué interesante. Sí. Y eso te marcó en muchos sentidos a ti el destino. Por supuesto. Entonces yo quería tener un matrimonio, por supuesto que como el de ellos, ¿no? Pero a la vez nos inculcaron el ser profesionistas. ¿Y qué querías estudiar? Siempre quise estudiar psicología. Siempre trabajamos en el negocio familiar desde muy pequeñas. Mi papá fue el primero que tuvo aquí 4 farmacias. Se llamaban totalmente todas diferentes, no como ahora que son cadenas, ¿no? Sí. Entonces, lavábamos frasquitos, lavábamos el baño, barríamos, trapeábamos, pero siempre como equipo familiar. ¿Era como la clásica botica o la farmacia? La botica. Era botica. ¿Él hacía algunos medicamentos ahí? Mi mamá era la farmacéutica y ella era la que hacía todo ese tipo de cosas. Mira, interesante. Y yo recuerdo que mi papá me mandaba al banco porque tenía muchos contactos en el banco, porque tenía varios bancos a su cargo como médico. Como proveedor. Ajá, y me decía, ve con fulana de tal y te va a atender así rápidamente, ¿no? Pues no, yo me ponía a hacer filas porque me encantaba hacerme la historia de cada persona que iba viendo. Entonces yo sabía perfectamente que quería estudiar psicología, y con lo que oía de las personas, más volaba mi imaginación y más me gustaba estarme haciendo la historia de cada quien. De cada quien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste a odontología? Me fui a odontología porque había un doctor en ese tiempo que era el mejor ortodoncista, el doctor Camacho, y estuve todo un año yendo para que me pusiera frenos. Hubo un clic con él, un anclaje tremendo. Entonces, él me estuvo trabajando mi mente todo ese año para que yo me decidiera por odontología. ¿Te psicologió? Me psicologió. Y a último momento cambié. Fíjate. Por eso me fui. Yo lo aprecio muchísimo al doctor Camacho y siempre le estaré agradecidísima porque fue lindísimo conmigo, ¿sí? Entonces, a último momento cambié, pero yo siempre supe que lo que quería era psicología, ¿sí? Entonces ya me vengo yo de Guadalajara, me fui a estudiar a Guadalajara, primero un año, luego ya casada, después 2 años, pero mi ex marido, mi papá le consiguió una plaza acá, que a fin de cuentas la dejó, y me regreso. Estoy en Steinbach en relación al estudio, me dedico a mi familia, ¿sí? Y me pongo a estudiar en el TEC de Los Mochis unos meses contabilidad. Por supuesto que no me gustó nada, pero sí estudié un semestre de leyes que me fascinó, exenté todas, sí, en la UAS, me gustó mucho, pero él no quería que descuidara a los niños. Y de ahí ya me puse yo a ver qué más hacía. Vendí joyería, trabajé 4 años en Fuller, como coordinadora. Fue un trabajo que yo agradezco muchísimo, aprendí muchísimo en Fuller.
con el manejo de personal. Y empezaste a trabajar con mujeres. Y empecé a trabajar con mujeres, ¿sí? Tener juntas con ellas, relacionarme con ellas, cómo hablar hacia ellas. Entonces yo aprendí mucho con ellas, ¿no? Y como era una zona rural, lindísimas, porque siempre me traían mangos, aguacates, ciruelas. Entonces fue una etapa muy bonita de mi vida. Ya de ahí me pongo a estudiar orientación familiar. Es decir, no terminaste odontología finalmente. Ajá. Y la vida te fue llevando a que encontraras el camino que siempre habías querido. Exactamente. Entonces, en orientación familiar yo sabía que me faltaban más cosas para la psicología. Entonces ya por mi cuenta me pongo a estudiar diplomados aquí, diplomados allá, que era lo que le faltaba para cubrir lo que era psicología, ¿no? Entonces pues yo ya me fui sintiendo totalmente completa para poder ejercer esto. Y en ese inter también yo me enfermo, me da una meningitis viral, ¿sí? Y los médicos no sabían qué era, tardaron mucho en dar con mi diagnóstico y resulta que era una atrofia cortical cerebral. Eso fue un parteaguas también en mi vida, porque duraron un año para dar con mi diagnóstico y un año para dar con la dosis correcta y cambiando medicamentos, y mientras yo tenía unas migrañas espantosas. ¿Ya tenías tus hijos? ¿Ya estaban grandes? Eso fue hace como 18 años, ¿no? Entonces yo ya era orientadora familiar, ¿no? Ya había trabajado y eso fue un encuentro. Yo había ido ya a un encuentro con el padre Larrañaga a La Paz, que a mí me cambió la vida porque yo ya sabía lo que quería y cuál era mi objetivo y que quería estar con Dios, y que lo más importante en mi vida era con Dios. Si yo no hubiera conocido a Dios, Noemí, esa enfermedad hubiera sido tremenda, porque los efectos secundarios de esa enfermedad son de la depresión, ¿sí? Y la compulsión hacia lo que tú gustes, hacia las compras, es un TOC. Uh-huh. O sea, eso me dio en ciertos momentos hacia las compras, me dio en ciertos momentos hacia la limpieza, me dio hacia varias cosas, y eran efectos secundarios. Uh-huh. que se sabe que se da esos efectos secundarios, ¿no? El caso es que si yo no hubiera estado con la fe que yo tenía, hubiera sido tremendo, ¿no? Y sí, por supuesto que sí pasé por depresiones, porque eran muy feas no quisiera que nadie pasara por esas depresiones tan tremendas, y sobre todo por el dolor tan fuerte de las migrañas. Mira, no quisiera, y por otro lado, yo digo, yo a partir de ahí, Noemí, yo vivo el día a día maravillosamente, porque siento que es un día que Dios me regala. Uh-huh. ¿Sí? Te cambió tu rutina, te cambió todo. Me cambió toda la perspectiva de vida, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo no puedo desperdiciar un día sin pensar que es un día regalado, que es un día ganado, porque llegué 2 veces. Mi doctora es la doctora María Luisa Vega,
Con ella pasó que 2 veces me quedé sin signos vitales. Entonces, pues yo estoy viviendo horas extras. Pero bien vividas. Exacto. Y a mí me habían dicho que yo no podía hacer muchísimas cosas, que me tenía que quedar tranquila en mi casa, que no podía manejar, que no... De hecho, sí no puedo cocinar, porque el calor, porque tengo 2 diagnósticos y el calor, todo, muchísimas cosas sí no puedo hacer definitivamente, pero hay otras cosas que me dijeron que no podía hacer y poco a poco las fui las haciendo. Estás haciendo. ¿No? Y profesionalmente y como mamá, ¿qué cambió en lo que tú hacías, lo que tú eras antes de este accidente? Porque le vamos a llamar así, son accidentes que tenemos en la vida. Y lo que ahora sucede contigo. Pues te digo, yo ya veo la vida totalmente diferente, aprovecho todo, trato de aprovechar a mis hijos al máximo. Que ya estaban grandes, ¿sí? Cuando te sucedió. Ya estaban grandes, incluso no estaban aquí. Ya no estaban aquí, ya habían volado los 3, ¿sí? Una de ellas estuvo aquí un tiempo, sí, pero ya después de eso se casó y se fue. Entonces a ella le tocó, pero le tocó poco tiempo. Entonces, y se fue en cuanto se casó, se fue a vivir a Londres. Entonces prácticamente yo me quedé sola ya en esa etapa. Le tocó vivirla a mi ex esposo, que no supo cómo lidiar conmigo. Uh-huh. Y me mandaba con mi hija, la más pequeña, que ella apenas estaba estudiando la carrera. Entonces, ella sabía más cómo manejar mi enfermedad, sí. ¿no? Entonces, yo pienso también que desde ahí vino la debacle para mi divorcio, porque él no sabía cómo manejar ¿Y qué representa esa ruptura en tu vida personal, ese divorcio, para la profesional que se ha dedicado por muchos años a ayudar a familias, a parejas? Yo pienso que me sirvió mucho porque mira, como decía mi padre, el mejor médico es el que ha pasado por todas las enfermedades, ¿sí? Entonces, yo voy a favor del matrimonio totalmente, ¿sí? Entonces, pues yo les puedo decir lo que se siente estar sola, sin una pareja, ¿sí? Voy a favor de que el matrimonio es algo bonito cuando se llevan bien. Afortunadamente, mientras yo estuve dentro de ese matrimonio, yo fui feliz, pero porque yo quise, Noemí, ¿sí? Porque yo le metí todos los kilos a ese matrimonio, y más porque yo tenía a Dios conmigo. Entonces, uno es feliz donde quiera que te pongan, si tú quieres ser feliz. Entonces yo fui feliz mientras yo estuve en ese matrimonio porque yo decidí ser feliz, ¿sí? Entonces ya fueron ciertas circunstancias de él, que no las voy a platicar, ¿sí? Pero que dije, no, pues ya, también, ¿no? Ya estas cosas ya tampoco no te las pueden pasar, ¿no? Pero mientras yo estuve ahí, yo fui feliz, pero porque yo decidí feliz. Entonces, y yo teniendo a Dios, dije, pues voy a ser feliz donde sea, ¿no? Uh-huh. Y ahorita con mis hijos, pues trato de dar lo mejor que pueda, y sobre todo con mis nietos. Mis nietos son la cereza del pastel en el ocaso de mi vida, ¿no? Uh-huh. Dios me ha dado unos nietos maravillosos que los amo mucho y ellos me están reiterando cada rato porque yo les digo, ay, cómo te quiero, y me dicen, yo más. Siempre me contestan, uh-huh, yo más, ¿no? Todos. ¿Te gusta la mujer en la que te convertiste desde que eras niña y hasta ahorita? Me encanta. Me encanta. ¿Cómo te puedes describir? Me siento una mujer plena, me siento una mujer que ha logrado mucho personalmente, interiormente, ¿sí? Me siento que
que mi autoestima está muy bien, bendito sea Dios, pero porque Dios no se quitó nunca de mí. Él me ayudó porque por supuesto que en el divorcio mi autoestima no quedó tan bien, pero si no hubiera sido por la ayuda de Dios y si no hubiera yo trabajado mucho con mi autoestima, pues las cosas no hubieran estado tan bien, ¿no? Entonces a partir de ahí yo me dediqué a trabajar y a estudiar, a trabajar como loca, a estudiar como loca, y todo eso hizo que mi autoestima se fuese elevando y elevando y elevando, ¿no? Entonces ahorita, mira, tengo una conciencia que la siento, una conciencia recta, moral, en el sentido ético, ¿sí? Y en el sentido de Dios también. Así que si tú me dices, ¿te afectan las críticas, Lupita? No me afectan absolutamente nada. Y eso, para llegar a ese estado, se necesita trabajar. Claro. ¿Cómo ves a las mujeres actualmente? Porque bueno, tu caso es uno que posiblemente muchas mujeres vivan en lo personal también. Divorcios, separaciones, abandonos, violencia, etcétera. ¿Cómo ves a la mujer de ahorita en comparación con las mujeres de tiempo atrás? Como tu mamá, por ejemplo, que jamás les dio a saber si había discusiones con tu papá o no. ¿Cómo estamos ahorita las mujeres? Mira, yo ahorita a las mujeres las veo sobre todo en el matrimonio. Se casan, ya hablan antes de casarse en si hay dificultades que se pueden divorciar. Ya no se casan con un seguro de para toda la vida, sino un seguro de si no me conviene me voy. Con la posibilidad de que se van a divorciar. Y si tú te metes eso en la mente, ¿sí? Entonces ya estás con dos caminos, ¿sí? Nosotros nos casamos con la idea de que iba a ser para toda la vida. Ni siquiera pensabas en el divorcio, ¿ok? Entonces, ya desde el momento en que estás pensando en esa otra posibilidad, en cuanto hay un problemita, inmediatamente piensas en esa otra disyuntiva. Y ya desde ahí, ya no luchas tanto por tu matrimonio, ya no hay tanto ese compromiso por el matrimonio. Eso es lo que yo veo ahorita en las mujeres. Y cuando vienen aquí en pareja, no te imaginas cuántas veces les he dicho, es que son nimiedades por las que ustedes están peleando, ¿sí? O sea que tu consulta es ayudar a las parejas a reencontrarse. Por supuesto, porque te digo, yo voy a favor del matrimonio, yo no voy a favor del divorcio, para nada. Y menos porque, Noemí, porque las víctimas son los niños, ¿sí? Entonces, los niños sufren lo que no te imaginas cuando no tienen a papá y a mamá juntos, ¿sí? Tienen unas huellas némicas en su vida que van a repercutir cuando ellos estén en la adultez y casados, que van a salir y no van a saber ser unos buenos adultos y unos buenos papás por la falta de no haber estado en un matrimonio bien avenido. De 0 a 2, la madre es importantísimo que esté
presente con los niños porque es quien le da la seguridad a los hijos, ¿no? De 0 a 3 años es importantísimo que esté el padre presente porque lo hace sentir útil, valioso, reconocido y necesario, ¿ok? De 3 a 6 años, ¿quién hace que los niños se sientan importantes? El núcleo familiar, los abuelos, los tíos, los primos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si no están cubiertas estas necesidades? ¿Ok? Si la madre no está de 0 a 2 años, el niño crece inseguro. Si el papá no está de 0 a 3 años, ¿sí? Puede existir en el niño la crueldad, la venganza, el sentimiento de culpa y el resentimiento, ¿sí? Y si de 0 a 6 años, si están los abuelos, los tíos, los primos, todo el núcleo exterior del niño hace que se crea en él la creatividad y hace que le ayude a resolver los problemas que se le presenten. Pero si no están, ¿sí? Hay un resentimiento en el niño, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que pasan en el niño. Ahora, en la edad escolar, que es de 6 a 12 años, ¿sí? Es cuando están en la primaria, ¿sí? Si tiene fíjate lo importante de que se rodee de buenos amigos, ¿ok? ¿Sí? Porque empiezan a tener recursos propios y recursos materiales. Al tener estos recursos propios y recursos materiales, ¿sí? Los ayudan para hacer, para crear y para transformarse, ¿sí? Entonces, ¿hacer qué? El hacer en todo lo que puedan ellos hacer con las manos, con las manos, en el poder hacer, en ir a comprar a la tienda y poder resolver, ¿sí? Claro. En resolver en todas esas cosas que puedan ir haciendo ellos, creando en su autonomía, en un dibujo, en pintura, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate todo lo que puede lograr por lo que logran en su cerebro, ¿ok? Si no tienen esos amigos, buenos amigos, y no se juntan con esos buenos chicos, ¿sí? Van a empezar a crear complejos de inferioridad, ¿sí? Ahora, si ya de los 13 a los 17 años es cuando empieza a nacer su self, su sí mismo que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces, si en esa edad, que es cuando ya van a la preparatoria y están en la preparatoria y no siguen sin tener buenos amigos, o si son retraídos, o si se les hicieron bullying, ¿sí? Entonces, ese self no se va a desarrollar como debiera, no van a resurgir como debiera. Entran en ese clásico niño introvertido que está en su mundo interior y que no sale. Exacto, así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo mucho en Estados Unidos? Que es el niño resentido que va ahí, termina matando a sus compañeros y todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, y si no hay esa identidad del self, hay una difusión de su identidad, quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí, y entonces... Y los padres deben estar ahí. Por supuesto, todas estas etapas los tienen que guiar y tienen que ver con quiénes se juntan, con quiénes son sus amigos, quiénes son los papás de sus amigos, ¿sí? Debemos de estar pendientes de todas estas etapas. Y un matrimonio trunco acaba con todo. Por supuesto,
¿Qué pasa cuando tienes a esas parejas que llegan aquí enojados uno con la otra y que después de, no sé, 2, 3, 4, cuántas sesiones contigo reconsideran su postura? ¿Son las más o son las menos? Yo las que he tenido, bendito sea Dios, son las más. Gracias a Dios. Y te voy a decir una cosa, y he tenido que están separados y que he logrado que tengan una buena relación. Entonces, a mí no me importa que se separen, lo que me importa es que vengan por el bien de los niños. Claro, que se divorcien entre ellos, pero que no se divorcien de los hijos. Exacto. Lo que me importa son los niños, porque como les vuelvo yo a decir, son las víctimas y sobre todo, que les digo, no se den de hijazos, o sea, que no cojan al niño como pretexto para agredirse, reclamarse. Sí, no te lo presto porque tiene coraje uno con el otro, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, es que no hablen uno mal del otro, porque en la medida de que hagan ese tipo de cosas, la autoestima del niño se va a disminuir. Fíjate qué interesante, Lupita, que tú que te dedicaste desde siempre, para empezar tu vida, tu mente, tu sueño era tener una familia, casarte y demás, pero luego cómo tú te ves enfrentada a vivir un divorcio para poder entender la postura de ambos, claro. Porque eres una consultora familiar, pero si no hubieras vivido, como bien dijiste que decía tu padre, que los médicos debían tener todas las enfermedades, si no hubieras vivido ese divorcio no podrías dialogar con ellos en otros términos. Así es. Esto es importante. Así es. Y les doy muchos ejemplos en el sentido de lo que fue mi divorcio y cómo se han vivido cosas que ahorita pues no te las puedo platicar, por supuesto, ¿no? Entonces no estamos en consulta. Exactamente, y que les digo, esto ha pasado, ¿no? Sí. Y esto ha pasado también con mis hijos, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿para qué? Para ejemplificarles las cosas que pueden pasar en un futuro, ¿no? Así es. ¿Para qué? Para que se vean en ese espejo y las cosas que no les gustaría que pudieran pasar con ellos. ¿Qué tanto porcentaje de...? Bueno, ya estuvimos platicando nosotros con Columba López, abogada, una mujer muy capaz, y nos decía que Sinaloa tiene el porcentaje más alto de divorcios en el país. Aquí, con todo lo que tú vives, yo le preguntaba a ella cuáles eran las principales razones del divorcio, pero pues ella lo ve desde el punto de vista legal. Aquí, con lo que tú vives, ¿cuáles son las razones? ¿Tienen valor? ¿Tienen peso? ¿Tienen razón esas razones para el divorcio? Mira, son varias las razones, no te puedes decir es esta, es la otra, no, es multifactorial. Okay. Es multifactorial y mucho influye el dinero, ¿sí? El dinero y la falta de comunicación. Okay. ¿Sí? O sea, todavía no aprenden a comunicarse. Y el dinero influye mucho. En si gana más o si gana menos. Exacto. O si gasta mucho. Así es. Y cuando ella llega a ganar más, desgraciadamente estamos en un país machista que no lo acepta el hombre, ¿no? Cuando no pasa absolutamente nada. Solo es dinero. Solo es dinero, efectivamente. Sí. Híjole, pues este tema es apasionante y muy interesante. La verdad que podríamos platicar aquí tantas horas al respecto, pero hay que regresar un poquitito a Lupita, la mujer, los sueños, Lupita. Aparte de seguir ayudando a la gente, a las mujeres, a las parejas, ¿qué sueños tienes tú ahorita? Aunque me dices que vives en el día a día y que es un día a la vez, aún así debes tener proyectos que viene para tu futuro. Yo siempre les digo a mis pacientes que las metas, hay muchos autores que te dicen en los libros que te tienes que poner metas muy altas porque si no, no vas a lograrla. Yo no soy de esa idea.
yo pienso que las metas se tienen que poner a pequeño, a mediano y a grande escala, ¿no? Porque si no te frustras, ¿sí? Te puedes frustrar, porque si te pones metas tan altas y de repente ves que ni siquiera llegaste a esta chiquita, pues te puedes frustrar, ¿no? Entonces, yo soy de ese estilo, entonces, de ese pensamiento, perdón. Entonces, ¿cuáles son mis sueños? Mis sueños es seguir estudiando, ¿sí? Ahorita estoy tratando me estoy tratando de certificar como psicóloga, entonces estoy empezando la certificación de psicología, y dentro de las patologías que hay dentro de la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Como, por darte un ejemplo, la esquizofrenia, el límite de personalidad y todo este tipo de cosas, ¿sí? Uh-huh. Hay un manual que se llama el DSM-5. Haz de cuenta como si fuera un directorio, uh-huh, ¿sí? Y ahí vienen todas las patologías. Okay. Entonces, a la vez estoy empezando un diplomado para saber manejar el DSM-5, ¿no? Entonces estoy haciendo las dos cosas a la vez. Entonces ese es mi sueño. Entonces esa meta corta. Esa era tu sueño desde chiquita, ser psicóloga. Ser psicóloga. Entonces yo continuamente estoy estudiando, y estoy estudiando las dos cosas a la vez, porque se complementan, ¿sí? Uh-huh. Son complementarias. Lo otro lo pudiera ver así, estarlo buscando, pero me tardaría mucho. Que con este diplomado me van a enseñar a encontrarlo rápido, ¿sí? Uh-huh. Y a buscar rápido el trastorno que yo quiero dar, para ver qué es lo que tiene mi paciente y adivinar más rápido cuál es el trastorno que tiene mi paciente. Uh-huh. ¿Okay? Que eso lo estoy estudiando en la certificación de psicología. Entonces, tus proyectos, ¿sí?, es seguir creciendo como profesional. Totalmente, seguir chiqueando a mis nietos. Que ellos en lo personal son tus, sí, sueños de abuela. Sí. Ellos, no te imaginas cómo me llenan. Yo no trabajo ni sábados ni domingos. El sábado es de mis nietos y el domingo es familia. Mira, dicen que lo que no pudimos vivir con nuestros hijos lo recibimos con los nietos. ¿Fuiste una mamá que se perdió muchos momentos con tus hijos o los disfrutaste? No. Siempre. Yo disfruté hasta la adolescencia de mis hijos. Yo empecé a trabajar después de la adolescencia, cuando ya hubo tiempo de trabajar. O sea, fuiste una mamá de tiempo completo. Fui mamá de tiempo completo. Y te voy a decir una cosa, cuando yo no pude terminar mi carrera, me sentí muy frustrada, porque me educaron para hacer una carrera. Sí. Entonces, pero después... Cuando fuiste mamá, ¿entendiste? No, seguías con ese deseo. Yo seguía con esto porque a mí mi papá me había hecho mucho hincapié en que cómo me visualizaba. Pero había hay unos círculos en el Opus Dei que te concientizan mucho de lo que es ser mamá, ¿sí? Entonces, no hay nada más hermoso que ser mamá. Claro. Y dedicarte a ser mamá. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, espacio, carrera para ella. Me estoy dedicando a lo más importante que hay. El que se dedica a hacer chips, y el que se dedica a hacer tuercas, y el que se dedica a hacer carros, ninguno se está dedicando a algo más hermoso que formar a un ser humano. Y con esa dedicación, ¿qué clase de hijos hiciste? Mira, yo pienso, y pues que me disculpen mis hijos, yo pienso que yo tengo 2 hijos resentidos por el divorcio que tuve. Porque como yo no hablé de su papá, siempre hice lo que hizo tu mamá. Idealizar. Lo que hizo tu mamá. Entonces
Entonces yo no hablé realmente como muchas cosas de su papá. Entonces lo tienen idealizado a su papá, ¿ok? Y eso no me importa, ¿no? Entonces, pero lo que logré, porque como ellos no vieron gritos, no vieron pleitos, no vieron malas palabras, no vieron absolutamente nada, vieron el ambiente que yo vi con mis papás, pero porque yo así lo decidí, ¿sí? Entonces tengo 3 hijos con una autoestima muy grande y solucionados. Eso es importante. Me lo deben a mí, aunque pudieran creer que se lo deben a su papá, pero me lo deben a mí. Entonces tu trabajo valió la pena. Yo pienso que sí. Sí. Así es. Y a cada quien le toca trabajar en sus emociones Exacto. y pues bueno, entender cuando sea el momento de entender, si es que hay algo ahí. Mira, Noemí, y si lo entienden bien, y si no. Cada quien, así es, cada quien tiene un camino. Eso es importante. Y ahorita entonces dedicada a ti y a los nietos, que es como estar dedicada a ellos también. Claro, yo a mis hijos los amo enormemente. O sea, lo crean o no lo crean, ellos van a ser para mí siempre mis hijos y los adoro y los superamo, ¿sí? Y los nietos son una extensión de ellos. Y sus hijos de ellos son mi adoración. Y ellos, sus hijos de ellos, me aman como no te imaginas. Claro. A mí eso es lo que me importa. En resumen, ¿tu vida ha sido fantástica? ¿La podemos manejar así? Sí, y no me arrepiento de nada. De absolutamente nada, nada. Y con esta mujer que tú eres, ¿qué piensas de lo que están viviendo las mujeres de ahora? Tienes nietos que pronto serán adolescentes, creo que uno ya está entrando ahí. Las mujercitas de hoy en día que tienen otra idea de lo que es ser mujer, de lo que es ser a futuro madre, esposa, algunas ni piensan en ello. ¿Qué puedes tú decirnos con tu experiencia, qué viene para las mujeres? Mira, ahorita tú en clase tuviste, ¿sí? Que yo pienso que a las mamás, no a las niñas. Aclarando que das un taller los sábados en la Casa de la Cultura. Los miércoles. Los miércoles. Doy los miércoles. Hoy es miércoles. Clases de orientación familiar para mamás, ¿ok? Entonces, yo pienso que esto no es tanto para las niñas, es para las mamás. Para las mamás que dejen que sus hijas y sus hijos sufran tantito, que dejen que se frustren más, que no estén en la etapa de la inmediatez, porque entonces van a tener hijos muy frágiles, van a tener hijos que van a dejar todo a medias, matrimonio, trabajo, todo. ¿Nos estamos equivocando como padres? Sí. Se están equivocando como padres. Sí. No los están haciendo tolerantes. Entonces, es más que nada para los papás. A veces están juntos, a veces están separados, pero de igual manera no están haciendo un buen trabajo. Cuando están separados, porque cuando están separados hay el síndrome del Santo Claus, ¿sí? Y en el síndrome del Santo Claus, uno de los dos llena ese espacio con regalos. Y no, ellos lo que quieren es que les des amor, que les des tiempo, sobre todo tiempo. De calidad. Y de calidad, efectivamente, ¿no? Un paciente me decía, Lupita, yo le doy tiempo de calidad. ¿Y cuánto es tu tiempo de calidad? Pues 15 minutos. No se te ocurra. Y con reloj en mano. O sea, el tiempo hay que darlo y que sea bastante. Tiempo de cantidad y de calidad. Qué importante. Lupita,
Ha sido un placer platicar contigo, la verdad los temas son interminables porque uno nos lleva al otro y se mezcla tu historia, tus experiencias con el trato y las consultas con los pacientes, etcétera, y eso nos lleva a una charla muy amena, pero la tenemos que cerrar. ¿Qué le quieres enviar de mensaje a las personas, no nada solo a las mujeres, personas que están viendo este video, en cuanto al tema de liderazgo, que es el que vas a abordar con nosotros en Mujeres Fantásticas el próximo 7 de septiembre? Ya para cerrar esta plática, la importancia del liderazgo en la vida familiar. Mira, un buen líder, ¿sí? Y como mamá, tienes que inculcar valores. Y los valores no son negociables, ¿sí? Los valores siempre van a ser los valores. Entonces, podrás tú en el transcurso de tu vida, conforme vayas madurando, ir cambiando la jerarquía de valores, mas no quitando los valores. Eso no se quita. Uno no sustituye el otro. Uno no sustituye el otro, ¿sí? Porque los valores van a ser siempre los valores. Y ese liderazgo que tú tienes que dar como mamá, como mujer, siempre son los valores, y hay que buscar tener más inteligencia emocional que inteligencia hablándole del IQ. ¿Sí? Sobrevive más una persona en una empresa y en la vida cotidiana, una persona que tiene inteligencia emocional, ¿sí? Que una persona con inteligencia racional. Con inteligencia racional, así es. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Una persona que tiene valores, simplemente, ¿sí? Responsabilidad, puntualidad, liderazgo, que sea honesta, que sea responsable, que tenga todos los valores, que sea competitiva, mas no arribista, ¿sí? Que no sea egoísta, que sea profesional. Todo esto encaja la inteligencia emocional. Entonces, ese es el liderazgo que debemos de tener todas las mujeres, incluso todos los seres humanos, para poder ser un buen líder. ¿Sí? Y además, sobre todo, no dividir, al contrario, unir y saber trabajar en ello. Muchas gracias, Lupita. Un muy importante mensaje, un trabajo que haces con cada pareja o con cada persona que viene a verte, que es muy importante y crucial para el desarrollo de una sociedad. Pareciera que le interesa solo a la pareja que entra por esa puerta, pero no. Una familia influye en una cuadra completa, en una colonia completa, en un país completo, en el mundo entero. Entonces, a veces estamos ayudando a un futuro líder que puede ser tanto líder positivo y benefactor en un gobierno, como puede ser un líder en una mafia, en una pandilla. Y es el trabajo que hay que cuidar. Entonces, pues gracias por ello. Por eso tiene que tener inteligencia emocional. Así es. Gracias por ello, felicidades, y vamos a seguir en otras ocasiones platicando de todo esto. Muchísimas gracias, Noemí. Gracias a ti. Y bienvenida a Mujeres Fantásticas.